Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. En el silencio su voz es más real. Hoy vamos a hablarles de qué se trata este proyecto y quiénes somos nosotros, contarles un poquito de ti, de mí, para que los que empiecen a escuchar esto digan, bueno, quiénes son ustedes y por qué están haciendo este podcast. Me encanta esto porque ahorita estábamos hablando de que estamos transicionando o bueno, transicionando, yo ni siquiera soy nada youtuber ni nada de eso, pero que mi esposa estaba transicionando de youtuber a podcast, donde todo se vale. Y no solamente donde todo se vale, sino es una conversación que no está ligada a estar viendo una cámara y estar hablando de un tema específico, sino conversando, y es un poco difícil hacer ese cambio, pero aquí estoy, Corte, corte, aquí no. estoy comenzando y bueno, empezando a que la conversación sea un poco más relajada. Bueno, buenísimo. Pues quiero que empecemos porque esto literalmente ahorita dije corte y este es un proyecto em, que fue un poquito así, ¿no? Es un sueño que Dios puso en nuestro corazón en el 2020. Me corrige estas fechas, aunque la memoria de ella es peor que la mía. Entonces, probablemente si yo no sé, ella no va a saber. En el 2020 nace este proyecto En el silencio su voz es más real. Y ahorita pues tú creo que puedes contarlo un poco mejor, pero esa frase es tan poderosa porque en un mundo de ruido, en un mundo de mucho caos, eh, uno busca la voz de Dios para muchas cosas, pero hay tanta distracción que es tan difícil y a veces uno busca en los lugares equivocados y precisamente en el 2020 llega este proyecto de hablar de cómo en el silencio su voz es más real, pero hubo un corte. Sí, digamos que esta frase, yo siento que de alguna manera Dios la puso en mi corazón en un tiempo en el que venía aprendiendo a escuchar su voz, pero de alguna manera, lo que dice mi esposo, con tanto ruido, las cosas que pasan en el día a día, las ocupaciones, el tema de los hijos, nos convertimos en padres por primera vez, de gemelas idénticas y tantas cosas que suceden alrededor que de alguna manera uno siente que deja de escuchar la voz de Dios. Y cuando esta frase llegó a mí, donde Dios me ponía en el corazón de alguna forma que en el silencio, donde no hay ruido externo, donde no está el afán, las obligaciones, las preocupaciones y todo lo que tenemos, y cuando de verdad nos quedamos callados y nos quedamos quietos, es cuando realmente Dios empieza a hablar, porque no es que Dios no nos hable, Dios siempre está hablando, Dios siempre está presente, pero somos nosotros los que no lo escuchamos. Pero cuando todo está en silencio y nos disponemos en ese silencio, es cuando realmente nos damos cuenta que su voz es más real, más audible, pero la voz de Dios siempre ha estado ahí. Entonces fue un sueño que, como dice mi esposo, más o menos en el 2020, Dios puso en nuestros corazones y puso en mi corazón esta frase. En ese tiempo yo no sabía que iba a ser para un podcast, no tenía ni idea, simplemente fue un proyecto en el que empezamos a trabajar y a construir y bueno, después de muchas cosas que les iremos contando más adelante en otros episodios, de todo lo que ha pasado, porque han sido muchísimas cosas y por eso nos decidimos hacer esto para poder contarles todas estas historias por las que hemos atravesado, pudimos finalmente comenzar este proyecto en el que queremos contarles a ustedes todo lo que ha pasado y cómo en ese silencio, en cada área de nuestras vidas, la voz de Dios ha sido más real. Sí, hay tantas cosas que uno escucha ahora que Dios nos enseña y en realidad uno las aprende, pero hasta que está en el fuego no las recibe. Sí, de pronto eso puede ser la palabra. O a Y veces uno puede conocer la teoría, que es lo que yo siempre digo, sí, conocemos ujú, la teoría, pero en el momento de vivirlo y aplicarlo es otra historia. Pero antes de eso, yo quiero que nosotros nos presentemos un poquito y contemos algo de nosotros, porque de pronto alguna persona está escuchando esto por primera vez y dice, bueno, pero ¿ustedes de dónde salieron? ¿Quién es David? ¿Quién es Natalia? ¿Por qué están hablando de Dios? bueno, sí. Y en qué momento conocieron de pronto a Dios o toda la vida han conocido de Dios, se han dedicado a esto siempre. Entonces, contemos un poquito de nosotros, nuestra historia, para que las personas que nos están escuchando y van a escuchar los otros episodios sepan de dónde salió todo esto. Una reintroducción. Esto es como, porque de hecho ya tenemos algunos episodios ahí ya subidos, pero Pero esto esto es es como en una una reintroducción. sí, pero y también en una manera de conversación, de contarles a ustedes de una manera más fresca, porque
el contenido que teníamos antes era un poco más de manera informativa, más no conversacional, y creo que eso cambia mucho la manera de escucharlo. Cuando tú escuchas una conversación y sabes que estás sentado en una sala tomándote un café y conversando, es diferente a cuando tú estás simplemente informando y la otra persona está recibiendo esa información. Entonces, bueno, nosotros somos esposos. Yo soy Natalia Ospina, mi esposo es David David, Botero. y nosotros somos esposos hace 8 años. 8 años, ¿cierto? A mí se me olvida todo. Ustedes se van a dar cuenta de aquí en adelante que no soy buena con fechas ni con acordarme de cosas tan precisas, entonces a veces de pronto me confundo un poco, pero estamos casados hace 8 años. 2015 nos casamos. Y antes de eso fuimos novios por 2 años y antes de eso fuimos amigos por varios años. Yo ya perdí la cuenta, pero yo conozco a David desde que tenía 17 años. Hoy en día tengo 33 años, entonces ahí pueden hacer la cuenta para no tener que pensar mucho. Y realmente nosotros no nacimos en un hogar cristiano, no conocemos de Dios desde que nacimos. Esto ha sido todo un proceso y un recorrido, y aquí no queremos hablar de pronto de un tema de religión en cuanto a pertenecemos a una religión, pertenecemos a otra, porque es un tema que a mí me preguntan en mis redes sociales, sino realmente de una relación con Dios y cómo se desarrolló esta relación con Dios, cada uno por aparte y luego los dos juntos como pareja. Entonces, en el caso mío, yo vengo de un hogar católico y no, nunca, digamos que no tenía una relación con Dios, pero fue más o menos cuando tenía, ya no me acuerdo cuántos años, pero más o menos cuando tenía como 22 años, cuando realmente empecé a tener una relación con Dios. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía 17 años. ¿Tú cuántos años tenías? No, no me acuerdo. 18, de pronto. No, David me lleva a mí 8 años ocho nos llevamos. años, nos llevamos 8 años de diferencia, entonces también pueden hacer las cuentas. Y cuando nos conocimos, fue por cosas de la vida. Nosotros decimos que Dios tenía todo planeado desde antes y Él fue organizando las cosas en su lugar. Nos conocimos Cuando él es Dios, ¿no? No yo. cuando Dios, exacto, Dios tenía todo organizado. Nos conocimos, hay dos versiones de Hay dos cuando versiones y la verdad. y ninguno de los dos sabe la verdad, porque fue hace mucho tiempo y bueno, yo no me acuerdo realmente. El caso fue que de repente nos Ahora tengan en conocíamos, cuenta quién tiene mejor memoria, ¿no? Entonces, pero igual no sabemos cuál es la verdad. Siempre hablamos de esto porque no hemos identificado cuál es la verdad, pero cuando tenía 17 años nos conocimos y empezamos a hablar de repente. Em, estábamos los dos, digamos que en el mismo mundo, si se puede decir así. bueno, sí, para... Y cuando digo mundo, no estoy hablando religiosamente hablando el mundo, ¿no? Estamos en el mismo no, mundo en el estábamos sentido, en la misma estilo en sí, de digamos vida, que industria, como se pueda la, llamar. la historia es larga y de pronto en algún episodio vamos a contarla puntualmente y vamos a hablar de pronto el testimonio de cada uno, pero en esa época y en ese tiempo yo era modelo y también reina, entonces yo estaba involucrada en lo que dice David, en ese mundo, el mundo del modelaje, de la farándula, los reinados, y David también estaba involucrado de alguna manera, no como modelo, ¿Qué estás tratando de decir? Que no hubiera podido ser modelo en ese. no, no de esa manera. No, pero yo estaba al otro lado de la moneda, Exacto, en el sentido de conocía, bueno, mi mamá fue modelo, reina de todo, entonces preparadora de reinas. preparadora de reinas, entonces estábamos metidos en todo ese mundo Y y era un mundo, sí, un mundo en el que nos encontrábamos en los eventos, en los lugares, todo, y de repente nos conocimos y no, yo no recuerdo bien, pero creo que, no me acuerdo el año, pero yo participé en un reinado en Colombia, en mi país, que se llama Miss Mundo, que digamos que es a nivel internacional, pero en ese momento fue en mi país y yo entré a participar. Y David, en ese año, ¿tú estabas ahí o cómo fue la cosa? no, pues yo siempre estaba ahí, pero en pocas palabras, y lo vamos a resumir para no coger Sí, todo el para no capítulo hacer en toda la esto, es historia. que Nos nos conocimos conocimos. y yo le dije, deberías participar en un reinado. Y ella terminó participando y ahí llegó, como que participó, yo también estuve ahí, pero en Bueno, realidad y nos sí, hicimos desde ahí nos amigos, hicimos no pasó amigos y desde ahí nada. pasaron varios años en que fuimos amigos, en que de vez en cuando hablábamos, después dejábamos de hablar. Él tuvo, digamos que su novia, yo tuve mi novio y cada uno por aparte, nada que ver ninguno de los dos, solamente había una amistad. Y ya en el más o menos cuando yo tenía 22 años, es que no me puedo poner con años porque no recuerdo bien,
cada uno tuvo como un episodio difícil en su vida por aparte, donde de alguna manera nos llevó a tener esa necesidad de buscar a Dios y decir, necesito de Dios. Si en realidad tú existes, necesito acercarme y necesito tener como una conexión, una relación con Dios. Y ahí fue cuando los dos por aparte llegamos a una misma iglesia. Sí, en pocas palabras, imagínense este panorama después de estar en un mundo que no queremos entrar tanto porque creo que eso va a ser un episodio solamente de eso. Pero era un mundo, digamos que complicado, complejo. Y los dos vivimos por separado diferentes cosas. Entonces, claro, cuando cada uno ve al otro, nos encontramos de nuevo en una iglesia. Entonces, la primera reacción de uno, la primera reacción mía es, wow, ¿qué haces aquí? Y claro, me imagino que ella dirá, pues, ¿tú qué haces aquí? Entonces, buen punto. ¿A qué voy con eso? Y este es el primer mensaje, es como, em, ¿tú qué haces aquí? Era como, ¿tú qué haces aquí con todo lo que yo conozco de De ti. ti? ¿Y tú qué haces aquí con todo lo que yo conozco de ti? Ah, ok. Entonces, Sí, como tú qué haces acá si tú te la pasas rumbeando, tú qué haces acá si tú te la pasas en esto, en lo otro, o sea, esto no es un lugar para que tú estés aparentemente, ¿no? Es lo que nosotros podríamos decir y sin querer terminar juzgando a la otra persona, pero en realidad como nosotros dos nos conocíamos ya de atrás y cada uno conocía y éramos amigos hace varios años, era como, pero sí, en ese pues, momento yo creo que fue Dios diciéndole a cada uno como, tú estás aquí no por tu pasado, sino por lo que yo quiero para tu futuro. Y en ese momento era como lo que nos unió en el sentido el tema es como estábamos los dos buscando lo mismo, y es buscando a Dios. Yo crecí, digamos, también en un ambiente religioso, en donde conocíamos de Dios, y siempre he creído que un Dios existe, pero no lo conocía. Y aunque sabía que ahora mirándolo, tantas veces que me salvó, tantas veces que estuvo ahí para mí sin yo sin tener una saber. relación, sin saber, mm, pues no, nunca tenía ese anhelo pues de conocer más, hasta que viví ciertas situaciones que, en pocas palabras, llegó un momento donde le dije a Dios, sabes que yo ya no quiero más de esto. Lo que yo he hecho en mi vida me ha llegado a algo que no estoy contento, más bien toma tú el control de mi vida. Y en ese panorama o en esa situación llegamos los dos a la iglesia. Ahora, pensarían que el acto seguido aquí es, entonces se vieron y se enamoraron y entonces ahora están casados y haciendo un podcast. No, señor o señora. Eh, Así no fue. De hecho, cuando mi esposa llega, ahora mi esposa llega, pero no llega sola. Em, Bueno, inclusive ¿Cierto? eso también podría ser para un episodio porque eso es una historia muy chistosa que siempre contamos y es acerca de nuestra relación, de cómo fue nuestra relación al comienzo y lo que dice mi esposo no fue la relación soñada de uno, dos, tres, sino que pasaron varias cosas antes de que realmente tomáramos la decisión de estar juntos y que todo comenzara como en el matrimonio que tenemos hoy en día, pero no fue así al comienzo. Pero toda esa historia podemos guardarla para un Sí. podcast porque además tiene un montón de detalle. Yo no llegué sola, llegué con un novio en ese tiempo, tenía una relación eh, que era un desastre. Tenía una relación y yo estaba en un momento de amor con Dios, donde yo quería haber hecho que todo el mundo tuviera que todo el mundo llegara y que todo el mundo se enamorara de Dios, y los que son novios se casaran, y entonces terminé haciendo mi esfuerzo casi que para que se casaran, en pocas Sí, palabras. digamos que mi esposo llegó un poco antes que yo, entonces él estaba como con esa pasión por Dios, con esa pasión por decir todo, no importa el pasado que tú tengas, de verdad hay una transformación, hay un cambio, una nueva oportunidad. Yo hasta ahora estaba empezando y él vio en la relación que yo tenía con mi exnovio una oportunidad para decir, ustedes dos, Dios es posible, o sea, con Dios todo es posible, ustedes lo pueden hacer, pueden restaurar su relación, pueden casarse, pero en realidad ese no era el plan que Dios tenía, pero yo sé y conozco el corazón de mi esposo que lo hizo con la mejor intención. Sin embargo, bueno, las cosas terminaron siendo diferentes. Y ahí Eh, y ahí terminó Dios haciendo su obra, y nos juntó, y siempre decimos que Dios nos mostró que no nos dio un matrimonio, sino un ministerio, una misión.
juntos. Y Sí, cuando nosotros nos casamos, ya yendo un poco más adelante, sentimos que de alguna manera Dios nos decía, no les estoy dando un matrimonio, sino un ministerio. Y en ese tiempo decíamos, no entendemos nada, no sabemos qué es un ministerio, no sabemos de qué está hablando. Hoy en día, aunque todavía nos falta mucho por entender, entendemos que no se trataba solamente de una relación y ya, sino de un ministerio juntos que como pareja y como familia íbamos a desarrollar para poder acercar a otras personas a que pudieran conocer lo mismo que hemos conocido nosotros, de tener una relación directa y personal con Dios. exacto. Entonces, a raíz de eso, pues eh, puso ciertas semillas y ciertos sueños en nuestra vida juntas. Y uno de ellos es la razón por la que estamos aquí. Tenemos una pasión de compartir un mensaje de amor, compartir un mensaje de gracia, de misericordia, de compartir, digamos, sobre ese Dios que tanto ha hecho por nosotros, sobre ese Jesús que nos salvó y nos dio vida y ese Espíritu Santo que camina con nosotros aún en medio de nuestros errores para guiarnos, para levantarnos y cualquier medio que podamos usar para compartir eso con otros es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahorita me ven enfrente de un micrófono, pero Años atrás no eh, hablaba en el micrófono, no le gustaba una cámara, un video, nada, no. Pero bueno, es lo que Dios, es a donde Dios lo iba a llevar y a lo que Dios nos ha traído juntos. y ahí donde ven a mi esposa, ven una, ¿puedo decir antisocial? O puedo Eh, decir no, yo creo que sociable selectiva. no, un poco más, ¿Cómo te describirías tú? no, yo no sabría cómo, Porque, no, cómo porque es describirlo. que Lo que pasa es quiero que decir esto, porque es que todo el mundo te ve en YouTube, todo el mundo te ve en Instagram, todo el mundo te ve y diría, ¿no? soy una persona muy sociable y no es la Y que verdad. las La verdad cámaras, es que estoy con las cámaras y ante cámaras desde muy chiquita, desde que tengo 3 años. Yo comencé con comerciales. En el episodio de mi testimonio les contaré todo, pero yo comencé haciendo comerciales y luego con el modelaje desde los 14 años, luego comencé con los reinados y realmente siempre tuve este manejo de cámaras y aprendí a amar la cámara, a hablarle a la cámara y me encanta compartir y me he dado cuenta y he descubierto que tengo un don de compartir, de enseñar, de guiar, de lo que decía mi esposo, nos apasiona hablar de Dios, nos apasiona hablarle a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que ha hecho en la vida de otros para inspirarlos, pero realmente en el tema como de cantidad de personas que me guste socializar y que yo salga a la calle y salude a todo el mundo, que tenga 5.000 amigos, no es mi personalidad, no soy así, soy de las que tengo pocos amigos y los que tengo son muy buenos amigos, pero porque me gusta intimar, dedicarles tiempo, pero un poco más cerradamente, no sé, un poco más selectivamente en el sentido de son pocos con las personas que logro como tener esa intimidad y no me gustan los grupos de personas grandes, sino grupos de personas pequeñas donde yo abro mi corazón, donde puedo hablar y donde puedo ser yo misma, pero no soy, o sea, mi personalidad no es la más abierta y menos cuando me conocen la primera vez. Siempre que me conocen la primera vez es como que soy un poco callada, un poco reservada, escucho y después ya hablo bastante. o sea, igualito a mí. En cambio, mi esposo habla hasta con una mata, no lo puedo dejar solo si hay un árbol afuera porque lo encuentro hablando con el árbol, con el vecino, con el que sea. O sea, David por naturaleza y por su personalidad monta conversación en cualquier lugar, hace amigos en todas partes, ama a la gente, ama estar con una cantidad de personas, pero no le gusta hablarle a la cámara. No me gusta hablar a la cámara, no me gusta hablar. Pero está en su proceso de aprender, los dos estamos en un proceso de aprender del otro y eso es lo bonito, que cuando Dios nos junta, nos complementamos y aunque seamos diferentes, Dios usa cada cosa que tiene el otro para complementarnos, para aprender y para... Y creo que ahí es otro mensaje, ¿no? Que siempre pues me encanta escuchar y es que dice que Dios llama, Dios capacita al llamado y no llama al capacitado. Y precisamente lo pone a uno en lugares y uno lo ve en la palabra cantidad de veces que usa a personas y llama a personas y la primera reacción de la persona es decir, no, a mí no, si yo no sé hablar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, y precisamente por eso lo llama porque dice, es que sé que vas a tener que depender de mí. Entonces, lo que están escuchando ahorita en este momento, pues, no sé qué Dios les está mostrando, no sé Dios que les está llamando a hacer, en donde dicen, yo no sirvo para esto, no soy capaz, no voy a poder. Yo les quiero y les queremos compartir la respuesta a eso. Tienen razón, no lo pueden hacer, pero si es Dios llamándolo a hacerlo,
simplemente confían en Él, que Él va a capacitar ese llamado y no necesitan estar capacitados para poder en obediencia seguir esos pasos que Él los llama a hacer. Sí, entonces, ¿para quién es este podcast? Para personas que conozcan de Dios, personas que no conozcan de Dios, pero tengan ese anhelo o esa curiosidad de decir, bueno, yo quiero escuchar y conocer un poco más de una manera práctica. Para los que de pronto tienen una relación con Dios, pero dicen, hay temas en los que no sé, para todo el mundo. Realmente esto es un podcast para todo el mundo, donde vamos a tener conversaciones de cosas reales que hemos vivido en nuestra vida, y queremos que se queden aquí, que lo escuchen, esperen los demás episodios que vamos a estar hablando de muchas cosas muy interesantes, que son temas que seguramente algún tema te va a tocar, temas sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre los perros, las mascotas, sobre tema foster, que es hogar de acogida. Sobre la fe, pero De una manera diferente, de yo una creo, manera... sí, es que yo creo que queremos comunicarles algo de una fe, no quiero decir real, porque toda la fe es real, pero de una fe un poco más vulnerable, em, de una fe que se enfoca en los errores y lo humano que somos, porque cuando la palabra dice que hay un versículo que yo comparto, yo creo que desde que de verdad le entregué mi vida a Jesús, y es cuando Él dice que el reino de los cielos es para los que son pobres de espíritu y reconocen su necesidad de Él. Entonces a veces queremos tener una fe que dice, yo lo puedo todo, siempre voy a estar bien porque pues soy seguidor de Jesús, ¿no? Em, pero la vida, el mundo, y el mismo Dios usa la vida y el mundo para decirle, a veces está bien no estar bien. La fe se trata no de, no de estar bien todo el tiempo, sino que se trata que aún en medio de la debilidad, el poder de Dios se perfecciona en medio de esa debilidad, pero si uno no reconoce esa debilidad, esa necesidad, entonces la fe no se puede activar, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si yo tengo certeza y confianza en Dios, a veces Dios necesita mi vulnerabilidad. No sé, en español, ya me olvidé todo gringo aquí en Estados Unidos, pero ese brokenness, ¿no? Estar como roto para Él levantar lo que está roto. Si yo me estoy tratando de reparar yo mismo siempre, entonces Él va a decir, pues, bueno, entonces no quieres que yo ponga mi mano. Entonces, este podcast creo que cuando hablamos de fe, cuando hablamos de paternidad, cuando hablamos de todas esas cosas, queremos comunicarle es lo que Dios hace a través de nuestros errores, lo que Dios hace a través de nuestros fracasos, lo que Dios hace a través de nuestra duda y lo que Dios hace a través de mostrarnos su presencia en las cosas más prácticas y como diarias que uno normalmente no vería, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que Sí, es queremos eso hacer. y los queremos invitar a que lo compartan con otras personas, que lo escuchen, que donde ustedes crean que alguien puede escucharnos y puede ser de bendición para ellos, lo hagan y puedan estar pendientes del el resto de episodios que vamos a tener. Así que los invitamos a mantenerse aquí. Y esto fue todo por este episodio para que no quede tan largo. Así es, aquí seguiremos. Vamos a ver si podemos tener invitados. Nos encanta tener invitados. De hecho, en los capítulos pasados, episodios pasados, tuvimos unos invitados así bueno, ahí ya lo escucharán y En verán. unas condiciones, sí, es que En- tenemos muchas cosas que contarles muy chistosas porque como no es un video, como no es un tema de me siento a compartir solamente una información, sino converso, vamos a abrirles nuestro corazón a muchas cosas que han pasado detrás de cosas que ustedes de Ujú. pronto han visto, que son chistosas, Si difíciles, quieren escuchar un pero capítulo en donde uno de los dos, no voy a decir quién, su estudio de grabación fue un baño, vayan y escuchen los anteriores y sabrán, de pronto se darán que nos cuenta de han cuál, pasado unas cosas pero no han muy pasado chistosas para de poder todo. llegar hasta aquí y estar hoy acá. Ahorita le decía a mi esposo que no sé cómo, después de todo lo que nos ha pasado, aún nos mantenemos y estamos aquí sentados hablando y no dejamos esto tirado hace rato. Pero bueno, Dios nos ha mantenido en este lugar y por eso mismo les pedimos que lo compartan y que sean parte de este nuevo proyecto que lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón y pues lo hacemos para ustedes y abrimos de verdad nuestro corazón y nos volvemos vulnerables en un espacio como este. La idea es que puedan escucharlo y verlo en diferentes Plataformas. plataformas, depende de donde lo estén escuchando en este momento. Y vamos a hacer todo lo posible
con nuestro equipo de producción que está hablando en este momento y con nuestro equipo de edición que está enfrente mío en este momento, para para traerles lograr todo lo que tener más podamos. contenido. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias, gracias.